Que el Señor los bendiga. Vamos a estar estudiando el libro de Mormón, Plan de Salvación, el Evangelio de Jesucristo. Esto los tengo en inglés, pero también vamos a ver del sitio oficial, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Tengo acceso al español, ¿no? Vamos a ver la doctrina y convenios, la perla de gran precio, y todas estas cosas. Vamos a ver algunas cosas interesantes. ¿Qué es la iglesia? O sea, vamos a ver qué dice Doctrina y Convenios 1.30. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El 30 dice: y también para aquellos a quienes se dieron estos mandamientos, tuviesen el poder para establecer los cimientos de esta iglesia y de hacerla salir de la oscuridad y de las tinieblas, la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra, con la cual yo el Señor estoy bien complacido, hablando a la iglesia colectiva y no individualmente. Ahora, eso es de Doctrina y Convenios 1.30. Ahora, la perla de gran precio, acerca de la historia de José Smith, 1.9, dice lo siguiente: tan grande e incesante era el clamor y el alboroto que a veces mi mente se agitaba en extremo. Los presbiterianos estaban decididamente en contra de los bautistas y de los metodistas, y se valían de toda la fuerza del razonamiento, así como de la sofistería, para demostrar los errores de aquellos, o por lo menos hacer creer a la gente que estaban en error. Por otra parte, los bautistas y los metodistas a su vez se afanaban con el mismo celo para establecer sus propias doctrinas y refutar las demás. Vamos a ver qué dice el libro de Mormón, primera de Nefti 14:10. Y me dijo: he aquí, no hay más que a dos iglesias solamente. Una es la iglesia del Cordero de Dios, y la otra es la iglesia del diablo. De modo que el que no pertenece a la iglesia del Cordero de Dios, pertenece a esa grande iglesia, que es la madre de las abominaciones y es la ramera de toda la tierra. Ahí vemos oficialmente del libro de Mormón, la perla de gran precio y Doctrinas y Convenios, a donde habla acerca cuál es la verdadera iglesia. Ahora, entonces, este estudio vamos a estar estudiando este tema muy importante y espero que sea de edificación, amigo, amiga, hermano, hermana, que realmente no es coincidencia que Dios lo ha traído a ver este video. Yo sé que siente en el corazón un sentir de que Dios ha permitido que mire este video y que va a ser de edificación. Por la siguiente razón, vamos a ver detalladamente, como dije, del libro de Mormón, tengo aquí en el inglés, el Evangelio de Jesucristo y el plan de salvación, y también a través del sitio oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la perla de gran precio, Doctrinas y Convenios, más en detalle acerca de estos estudios importantes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Vamos a usar el razonamiento, no vamos a dejar el razonamiento en la puerta, y vamos a escuchar al Espíritu de Dios hablándonos a nuestro corazón de realmente de la verdad, porque la palabra de Dios dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él, Jesucristo. Entonces, Dios tiene un plan para cada persona, un plan maravilloso para que estemos gozando con Él y en el paraíso,
en gloria con Él. Y entonces, por eso vamos a ver detalladamente este estudio. Entonces, ¿qué es la Biblia? Entonces vimos aquí en estos estudios, que la verdadera, hay dos iglesias, una del diablo y una del cordero. Entonces, vimos la historia de José Smith también, que él decía que miraba tanta confusión entre los presbiterianos, los bautistas, los metodistas, y no sabía qué hacer. Y entonces vimos que el libro de Mormón acerca de esto de las dos maneras, dos iglesias. Entonces, agradezco que ha visto hasta aquí. No termine este video ni los otros. Toma tiempo y detalladamente venga conmigo. O sea, no es una coincidencia. Yo sé que te está sintiendo en su corazón que Dios está hablando y que no termine. Mire todo esto. Use el razonamiento también en el nombre de Jesús, la sangre de Jesús. Entonces vamos a ver si realmente estos puntos, como vimos, esos son oficiales de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, es realmente respaldado por las escrituras. O sea, vamos a ver entonces realmente la palabra de Dios, o sea, la Biblia. Vamos a ver en la Biblia a donde hay escrituras, por ejemplo, en Mateo 16, 18, que está esta hermosa declaración de Pedro, cuando Jesús le pregunta, ¿qué dicen? Bueno, él le dijo, ¿qué dice la gente que yo soy? Y después le dice, ¿y qué tú dices quién yo soy? Mateo 16, 18, dice lo siguiente, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y entonces vemos ahí una declaración poderosa. Ahí él dice que sobre esta roca, o sea, sobre esta revelación de que él, lo que él ha dicho antes en el 17, retrocediendo, ¿no? Vamos a ver el contexto. En Mateo 16, perdón, del 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y a otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la roca, esta es la revelación, esta es la fundación de la iglesia. En 1 Corintios 3:1 nos dice más claro esto. O sea, confirma lo que dijo esto, porque aquí está bien claro lo que está hablando aquí. 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esa es la roca, esa es la fundación. Entonces, esa es la fundación de la iglesia. Eso es lo que Jesús dice. En Juan 15 es un hermoso capítulo también porque habla acerca de la viña. Jesús, la viña y nosotros los pámpanos. Nosotros permanecemos en Él y los que damos fruto permanezcamos en Él. Esos somos los verdaderos hijos de Dios. Entonces, eso es la iglesia de Dios. En 1 Corintios 12, del 11 al 14, vamos a leer esto, dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, seamos judíos o griegos, seamos esclavos o libres, y todos se los dio a beber de un mismo espíritu. 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos.
So, vemos ahí este concepto del cuerpo, lo que la palabra de Dios habla acerca de la iglesia. Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, un organismo, no una organización, es un organismo, un cuerpo. Efesios 4 habla bien, entonces también confirmando esto del 1 al 16 acerca del cuerpo, y que Jesús da acerca de las personas, pastores, apóstoles, profetas, ministros, maestros, etcétera, evangelistas, palificación del cuerpo. Entonces, vemos entonces y miramos eso. Y una cosa interesante que vamos a ver acerca de la vida de Joseph Smith, viendo estos puntos, si uno mira a los metodistas, como dice ahí en la pela de gran precio, los metodistas, los bautistas y los presbiterianos, fundamentalmente las doctrinas fundamentales son iguales. So, no hay ninguna confusión en eso. Hay cosas pequeñas que no son diferentes. Vamos a ver, es como hay ejemplo hoy en día, es que, por ejemplo, la Iglesia del Ejército de Salvación tiene un enfoque increíble acerca de ayudar a los pobres, a los que están drogados, en madres que son abusadas, un evangelio para alcanzar el más reconocido que otras denominaciones o iglesias, ayudar a ese tipo de enfoque a eso. Vemos también, por ejemplo, los pentecostales, que hay un enfoque fuerte acerca del bautismo del Espíritu, los dones del Espíritu, la tercera persona del Espíritu Santo. Vemos los bautistas, que hay un enfoque fuerte, acerca del bautizar en agua. Entonces, son cosas que resaltan los menonitas acerca de hacedores de paz. Cosa cuando inmediatamente uno piensa, metodista, el método, disciplina, porque Juan Wesley, Charles y Carlos Wesley y George Whitefield, todas estas personas que se unían, eran disciplinadas. Vemos estas cosas que resaltan sobre ciertas denominaciones, pero fundamentalmente la doctrina fundamental es igual. Es interesante porque él, a la edad de 14, Joseph Smith vio estas cosas. Tenemos que usar nuestra mente. Cómo a la edad de 14 él podía tener una profundidad de entender todas estas cosas, las doctrinas, y tenemos que ver el tiempo, analizar el tiempo de Joseph Smith. Había tantas cosas pasando alrededor. Estaba problemas con la guerra civil, o sea, del norte y el sur, con la cosa de los esclavos. El sur quería mantener esclavos, el norte no, hubo la guerra civil. Entonces había todo tipo de personas esperando la segunda venida de Jesús, por un pastor Guillermo que se equivocó de la fecha, dijo en 1843, después 44, y él murió como en el 47, pero antes de morir dijo que él se había equivocado, pero de ahí se levantaron otros movimientos, los adventistas, después vienen los testigos de Jehová, también la ciencia cristiana, los Christadelphians, los cristofinos, una cantidad de cambios. Había una cosa que estaba el enemigo tratando de confundir, de cada persona decía, yo tengo la verdad de estos grupos, pero el cristianismo fundamental no cambió, no había cambiado. También tenemos la evolución de Darwin, también lo del comunismo, el manifiesto del comunismo. Sabemos todas estas cosas que están pasando. Ahí es donde entra este Joseph Smith, 14 años, un teenager, un joven en esa edad que está cambiando con hormonas, está creciendo, todas estas inquietudes que es normal no tener dudas. Y preguntar esto, lo otro, ver esto, lo otro, pero realmente uno piensa, cuando uno tiene 14 años, realmente va a tener un conocimiento tan profundo de la diferencia de la doctrina, de ver todas estas cosas, y cuando una persona es desilusionada y abre para que vengan otras interpretaciones, y eso es lo que pasó lamentablemente con Joseph Smith. Entonces, vamos a estar viendo estos estudios y como dije, si usted pertenece a la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días, no es un ataque personal. Vamos a ver, comparando con la Biblia
y con las escrituras oficiales de la Iglesia de los Santos de los últimos días, que como se conocen, para ver si realmente, y oro y le pido a Dios que Dios abra el entendimiento de muchas personas y que sea edificación, porque en Jesús los amo y miro que tienen ese anhelo de buscar a Dios, pero han sido engañados. Porque en Gálatas 1 habla acerca de que aun si un ángel, y en Corintios también viene, Satanás se disfraza aún como ángel de luz y puede disfrazar. Él no viene, él no va a venir, él no es bobo. Él no va a venir como lo disfrazan en rojo con un palo y con las orejas largas, con un cacho y una cola larga como un dragón, una serpiente. No, él tienta con lo mejor. Él ofrece oportunidades buenas. Él viene a Eva. Mira cómo Tutil le cambió una palabrita a la palabra cuando estaba hablando a Eva. Y Eva después dijo, no, aún si tocamos. Y Dios no había dicho si tocamos. Entonces él mete mentiras con verdades, mitad verdades, pero él es el padre de la mentira. Yo oro que el entendimiento de muchos sean abiertos y que el Espíritu Santo convence de juicio, de justicia y pecado. Y amigo, amiga, que estás viendo esto, que no sea engañado más. Estudie la Biblia, estudie la historia, la arqueología, la ciencia, todas estas cosas que deben confirmar si realmente estos libros son verdaderos. Y la palabra de Dios ha sido confirmada y hay muchos hermosos sitios. Quizás lo pongo allí en los videos de que ha sido confirmado por la arqueología, la profecía, la historia, la ciencia misma. Pero en este libro, y vamos a ver otros videos, lamentablemente no ha sido confirmado. La arqueología no ha confirmado no se ha encontrado ningún sitio con el nombre y apellido que está escrito en este libro en Norteamérica. En todas las batallas grandes donde dice que millones murieron, no se ha encontrado ningún hueso de las personas que habla aquí. Entonces, en otro video vamos a ver más profundo, pero vamos a seguir en esto. Entonces vimos la primera punto, la diferencia entre la Iglesia de los Santos en los últimos días, que tende a entender que es una organización, es la verdadera, pero la palabra de Dios pinta otra cosa. Dice que la iglesia es un organismo y también lo pinta como la novia de Jesús. Entonces, amigo, amiga que está viendo esto, no seamos confundidos y tenga paciencia, vamos a ir detalladamente. Hay necesidad en hoy en día de que haya maestros, personas, estudien la palabra, y compare, analice, use el entendimiento que Dios nos ha dado y escuchen la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver entonces otro punto. ¿Qué sucede después de la muerte? Vamos a ver si realmente la Iglesia de los Santos en los últimos días, o como también conocidos los mormones, son cristianos verdaderamente. Viendo todos estos puntos, que son como 20, 28, 29. Entonces, ¿qué sucede después de la muerte? ¿Cuál es el punto de vista de los santos en los últimos días? Bueno, lo podemos ver esto en la Doctrina y Convenios 76, que está un poquito detalladamente y dice, resumido, dependiendo qué buenos son los no mormones, va a determinar a dónde van a pasar en uno de los dos reinos celestiales. O sea, hay grados de gloria. Esto es en capítulo 76. Si usted lo lee, lo puede leer donde habla esto. Vamos a ver algunos puntos de esto, la convinia. Entonces, un versículo que ellos tratan de soportar esto es en Corintios 15, 40 al 41, que dice, muchos de los detalles no significan nada. No, vamos a ver directo. Lo puse aquí, 1 Corintios 15, 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero uno es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales.
Una es la gloria del sol, 41, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Vemos que este versículo, si uno mira el contexto, está defendiendo la resurrección, Pablo, y diciendo, este importante capítulo, si la resurrección de Jesucristo no ocurrió, entonces nuestra fe es en vana. Está hablando del cuerpo ahí, no está hablando de niveles del cielo. Eso es un texto fuera de contexto, están cherry picking, tomando un texto fuera de contexto. En inglés, una frase en inglés, cherry picking, cuando trata de cortar una uva fuera del árbol, ¿no? De la fruta. Entonces, en eso mismo, dicen los convenios, ellos utilizan ese versículo, pero vemos que es mal utilizado. En 81, del 66, Doctrina y Convenio, vimos la gloria de lo celestial, la gloria de lo menor, así como la gloria de la estrella difiere de la gloria de la luna en el firmamento. Estos son los que no recibieron el Evangelio de Cristo ni el testimonio de Jesús. Son los que no niegan el Santo Espíritu, al Santo Espíritu. Son aquellos que son arrojados al infierno. Son estos los que no serán redimidos del diablo, sino hasta la última resurrección, hasta que el Señor Cristo, el Cordero, haya cumplido su obra. Son los que no reciben de su plenitud en el mundo eterno, sino del Santo Espíritu por medio de la administración de lo terrestral. Entonces el capítulo 76 va detalladamente en esto, es un capítulo largo, solo estaba resumiendo acerca de eso. Entonces ellos dicen que hay niveles y obviamente el más alto, que es en el cielo, primero tiene que estar casado, segundo tiene que tener alguien imponer las manos y tener la orden de Melquisedec, el sacerdocio de Melquisedec y de Aarón, y entonces, y ser casado en el templo. Eso hay una cantidad de requisitos. Tiene que ser de pertenecer a la iglesia de los santos en los últimos días, tiene que ser un diezmador, una cantidad de requisitos, obras, para ir a ese el más alto de todos los cielos. Entonces eso vemos en eso, en el capítulo 76, va más detalle, muchas cosas ahí, no voy a leerlo todo, usted lo puede estudiar. Doctrina y Convenios 137 también habla, dice en el 7, por lo que me habló a la voz del Señor diciendo, todos los que han muerto sin el conocimiento de este evangelio, quienes lo habrían recibido, si se les hubiese permitido permanecer, serán heredados del reino celestial de Dios. Doctrina y Convenio 138 habla acerca de eso también. Hay niveles o grados. Como dije, tienen que ser casados para ir al lugar. Interesante también, porque dice 138. No, 132, Doctrina y Convenios. Por tanto, del 15. Por consiguiente, si un hombre se casa con una mujer en el mundo, y no se casa con ella ni por mí ni por mi palabra, y él hace convenio con ella mientras él está en el mundo, y ella con él, ninguna validez tendrá su convenio y matrimonio cuando mueran y estén fuera del mundo. Por tanto, no están ligados por ninguna ley cuanto salen del mundo. Por tanto, cuando está fuera del mundo, ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son nombrados ángeles en el cielo, que son siervos ministrantes para ministros a aquellos que son dignos de un peso de gloria mucho mayor y predominante y eterno. Entonces, la Biblia no dice esto. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, y vamos a leer escrituras acerca de esto. Libro de Mormón, Alma 40, del 12 al 14, dice: y sucederá que los espíritus de los que son justos
serán recibidos en un estado de felicidad que se llama paraíso, un estado de descanso, un estado de paz, donde descansarán de todas sus aflicciones y de todo cuidado y pena. Entonces acontecerá que los espíritus de los malvados, si los que son malos, pues he aquí no tienen parte ni porción del Espíritu del Señor, porque escogieron las malas obras en lugar de las buenas, por lo que el espíritu del diablo entró en ellos y se posesionó de su casa. Estos serán echados a las tinieblas de afuera. Habrá llanto, lamento y crujir de dientes, y esto a causa de su propia iniquidad, pues fueron llevados cautivos por la voluntad del diablo. Así que este es el estado de las almas de los malvados, y en tinieblas, y en un estado de terrible y espantosa espera de la ardiente indignación de la ira de Dios sobre ellos, y así permanecen en este estado, como los justos en paraíso en el tiempo de su resurrección. Entonces, esto es el punto de vista cuando muere, que creen los santos de los últimos días, y que hay 3 cielos. Entonces, vamos a ver Juan 5:28, que dice: no os maravilléis de estos, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Solo hay 2 opciones, ahí no hay 3 niveles de cielo o de gloria. Eso dice la palabra. Vamos a ver entonces, la posición del cristianismo. Tenga paciencia conmigo, son varias escrituras que vamos a ver, y oficiales de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, y comparándolo a la Biblia. En 2 Corintios 5:6 dice, y adelante, del 6 en adelante: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Vamos a ver Filipenses 1 del 21 al 25. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Entonces, y es claro con respecto al tercer cielo, en 2 Corintios 12:1 en adelante: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras infalibles que no le es dado al hombre expresar. Ese es el paraíso donde Pablo fue. Ahora, vamos a ver realmente, y podemos ver el cielo visible primero, después el espacio segundo, y el tercero es el cielo. Vamos a ver en Lucas, cuando Jesús es crucificado, si no me equivoco. Cuando está hablando con el que habían 2 ladrones que estaban crucificados con Jesús en la cruz.
Lucas 23, del versículo 36. Los soldados también le escarnecían acercándose y prestándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿a dónde? En paraíso. Interesante que el apóstol Pablo fue al tercer cielo, que es el paraíso, que leímos en Corintios, y este ladrón, en los últimos minutos, segundos de su vida, antes de morir, Jesús le dice esto, estarás conmigo en el paraíso. O sea, él no era un diezmador, él no fue bautizado, como dice en agua, ni fue impuesto manos sobre su cabeza, no recibió el sacerdocio de Melquisedec o de Aarón. Era un ladrón, estaba pagando por el hecho, los malos hechos que estaba. Pero sin embargo Jesús le dice, tú estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo es posible que un ladrón minutos antes de morir vaya al mismo lugar que Pablo fue? Es que solo hay un lugar. Cuando uno nace de nuevo, pone la confianza en Jesucristo, mira a Él, cree en Él, se arrepiente, busca la santidad, es el cielo. Solo hay dos lugares, el cielo y el infierno. Lamentablemente es así, blanco y negro. Entonces, no hay niveles de gloria. Vemos ahí que es diferente la doctrina, la enseñanza de la iglesia de Jesucristo, los santos del último día, o conocidos como mormones, al cristianismo verdadero. Otra cosa que en el cielo, bueno, después vamos a verlo en otro tema. En Mateo 25:41 en adelante dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, etcétera, etcétera. Brincamos al 46. Y irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Solo hay dos lugares. La vida eterna en el cielo con Jesús, en el paraíso, que es el tercer cielo, o a la vida eterna de castigo en el infierno. Lamentablemente eso es lo que dice la Biblia. No, y tenemos que creer en la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga. Como dije, yo sé que no es una coincidencia, amigo, amiga, aunque pertenece a la iglesia de los Cristos, los santos, los últimos días, mire todos estos videos detalladamente, escriba con notas, lo cito, bíblico, vaya a los lugares donde dije de la doctrina de convenio, la perla de gran precio, el libro de Mormón, y mira si realmente está de acuerdo a la palabra de Dios, y vamos a ver que hay aún contradicciones entre estos libros que usa la iglesia de los Jesucristo los santos en los últimos días. No se enoja conmigo, tengo un corazón humilde de recibir, de comparar, de cómo se dice, como lo de Berea en Hechos 17, dice que ellos miraban lo que Pablo decía si era correcto, y cómo lo filtraban con la Biblia, y no es un ataque personal, es un análisis, un estudio comparando la Biblia, viendo si la doctrina de los
de la iglesia de los Jesucristo de los santos en los últimos días es igual que el cristianismo verdadero. Y regresen a las sendas antiguas, regresa a la sana doctrina. Jesús lo ama, quiere hacerlo libre, quiere darle libertad verdadera, quiere darle salvación. Hoy es el día de salvación. Puede tener certeza que va a ir directo al tercer cielo. No necesita todas estas ordenanzas, el sacerdocio de Aram o de Melquisedec, de todas estas cosas, requisitos, obras. Es mirar a Jesús, creer en Él, y eso es lo que va a traer un nuevo nacimiento de Juan 3. Le explica, que el Señor los bendiga. Y miren los otros videos, por favor. A ver, si no en este tiempo, en otro tiempo. Bendiciones.